Canelo versus Crawford, Crawford versus Canelo. Un reto real u otra pelea sin sentido. Canelo Álvarez, sin duda, es uno de los nombres más grandes en la historia del boxeo moderno. Un boxeador que ya tiene asegurado su lugar en el Salón de la Fama. Campeón en 4 divisiones, indiscutido en una y protagonista sin duda de las peleas más importantes de los últimos años del deporte. Pero también desde su derrota frente a Dimitri Bivol en las 175 libras, su carrera ha tornado un giro de 380 grados. Peleas con ventajas innecesarias, haciendo subir a rivales de división y rivales que realmente no presentan un riesgo o peligro real alguno. Ahora parece que está más enfocado en este tipo de peleas con ventajas innecesarias y riesgos donde realmente la palabra mínimo queda corto, ¿no? Y aquí es donde entra la noticia, señores, y es que Canelo Álvarez podría estar enfrentando a Terrence Crawford en mayo de este 2025. Antes de comenzar, te quiero decir que este video es auspiciado por Tisera Muebles y por Block 25 Photography. También agradecerle a toda la audiencia que ve nuestros videos, pero hay un dato muy curioso. El 80% de nuestros espectadores, de quien ve este contenido, no está suscrito al canal. Así que por favor te pido que dejes tu manito para arriba, que te suscribas y toques la campana sobre la opción que dice todas para más contenido de boxeo. La noticia y el problema inmediato. Diversos portales han reportado que Canelo Álvarez y Terrence Crawford podría llegar a enfrentarse en marzo en Las Vegas. Canelo, con 3 cinturones de las 168 libras, haría su defensa número 5 en esta división del peso supermediano, pero Crawford, aunque es un talento excepcional, subiría 2 divisiones para enfrentarlo, ¿no? Esto no solo plantea dudas sobre la competitividad del combate, sino también sobre lo que los organismos están permitiendo, y es cómo es posible que los cinturones estén en juego bajo esas condiciones. ¿Cómo es posible que un boxeador defienda sus correas frente a un retador que justamente no pertenece a la división y que además está 2 divisiones por debajo? El caso de Canelo simplemente es un reflejo de lo que está pasando en el boxeo, ¿no? Los permisos inentendibles, como por ejemplo comisiones aceptando pelear a un hombre de 60 años contra un retador 31 años más joven, como lo fue el caso de Tyson contra Jake Paul, con reglas de boxeo femenino y guantes que ni siquiera eran los indicados a la división, oficializando además el combate profesional que debería tener el término de combate exhibición. Los rankings completamente manipulados, ¿no? Donde en muchos casos los boxeadores no suben por mérito, sino por los tickets que cortan o venden. Y no solo Canelo, señores, es quien hace lo que quiere en el boxeo, sino también hoy cualquier boxeador lado A puede imponer condiciones completamente absurdas y se termina normalizando todo, ¿no? Desde lo que puede llegar a ser elegir el color de guantes hasta una cláusula de rehidratación que obviamente generan complicaciones físicas muy terribles. Esto yo creo que no es boxeo competitivo, sino simplemente un circo donde el negocio manda. Aquí los antecedentes: Amir Khan y Charlo. Esta no sería la primera vez que un boxeador sube 2 divisiones, ¿no?, para enfrentar a Canelo Álvarez, y los resultados realmente están a la vista de todos. Amir Khan, el primer ejemplo, subiendo 2 divisiones, haciendo una pelea medianamente aceptable, buena, hasta que llegó el primer y único golpe de Canelo Álvarez de poder,
derrota que marcó el final, sin duda, de su carrera al más alto nivel de Amir Khan, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que fue un knockout escalofriante, sabiendo que podía llegar a pasar eso, ¿no? Y después el último caso de Charlo, subiendo 2 divisiones, con una actuación bochornosa, ¿no? Peleando con miedo a ser noqueado, sin arriesgar absolutamente nada, y terminó dando una imagen que dejó muchísimo que desear, ¿no? Creo que permitir estas peleas no solo desvirtúa el deporte, sino también que pone en riesgo la salud de los boxeadores que aceptan estos retos sin ningún tipo de adaptación previa, sin un TANAP en el medio y demás. ¿Puede Crawford hacer una buena pelea a Canelo? Bueno, hablemos de Crawford, ¿no? Un talento único, boxeador campeón en 3 divisiones, indiscutido en 2, con un estilo muy complicado, ¿no? Quizás con similitudes a lo que fue el estilo de Floyd o mismo de Austin Trout, peleadores que le complicaron la noche a Canelo. ¿Puede hacer una buena pelea? Absolutamente. Pero yo creo que la diferencia de peso y la falta de adaptación previas son enormes. Una cosa es andar naturalmente en 160, 168, 164 libras, como puede ser el caso de Crawford, tranquilo en el sofá mirando una película, y otra cosa es pelear frente a un boxeador ya experimentado en 168 libras como lo es Canelo. Una cosa es hacer sparring con pesos más altos y otra muy distinta es enfrentar a un boxeador que va por su pelea número 11 en la división. Además hay que decir que la última pelea, el último combate de Terrence Crawford fue justamente subiendo de división de peso welter a peso super welter, enfrentando y derrotando a Israil Madrimov, pero siendo sentido muchas veces en los cruces de Madrimov, sobre todo conmocionado a veces en los cruces, ¿no? Y la pregunta que todos nos hacemos es si realmente sintió la pegada de un 154 libras, ¿cómo podría llegar a afectarle la pegada de un 168 como lo es Saúl el Canelo Álvarez? Obviamente que yo vi un Crawford que aún no se ha adaptado a las 154 libras por lógicas razones, pero ¿qué va a hacer probando suerte en 168 libras? Amén, obviamente, del buen billete que seguramente se va a llevar. Hay que decir también que Canelo tiene 97 rounds peleados en las 168 libras, Crawford tiene 0. Tanto la experiencia como la asimilación no son las mismas. Y es aquí donde yo creo que los organismos deberían de intervenir, ¿no? ¿Por qué permiten que se pongan en juego los cinturones bajo estas condiciones? Y además, Crawford es campeón de las 154 libras, por ende hay una falla de cálculo enorme, primeramente en dejar o permitir, mejor dicho, a un peleador que defienda sus cinturones contra otro boxeador que ni siquiera es la división, y el otro error es seguramente dejar en receso a Crawford o darle el permiso a pelear en otra división, reteniendo los cinturones y trabando sobre todo en este caso la división del peso super welter. Hay que decir también que desde aquel desafío frente a Dimitri Bivol, las elecciones de rivales de Canelo han sido, no sé si polémicas, pero peleas ganables, ¿no? Un Golovkin fuera de su prime, que a mi entender de las últimas que realizó, entre comillas, la más digna si se quiere. Charlo subiendo 2 divisiones sin ningún tipo de sentido alguno. Un Charlo que estaba siendo más conocido por lo que pasaba en el boliche que por lo que pasaba en el ring. Munguía, 5 años sin pelear por un título del mundo. 5 años sin pelear por un título del mundo. Y el último caso, ¿no? Berlanga, un prospecto que no había hecho méritos para una pelea mundialista, que no tenía siquiera una pelea mundialista. Y bueno, lastimosamente no, yo creo que Benavides como Morrell, por su juventud, su estilo, no digo que podían vencer a Canelo,
porque yo lo veía favorito a Canelo Álvarez, pero sí podían llegar a presentar un mínimo de riesgo sobre Canelo Álvarez por lo que hablamos de la juventud y el estilo, ¿no? Y entonces, al saber que hay un mínimo de riesgo, Canelo no decide pelear con ellos y obviamente el final que todos conocemos, que es Morrell y Benavidez teniendo que subir de división porque sabían que podían quedarse 5 o 6 años más, por dar un ejemplo, y la pelea con Canelo nunca se iba a dar a pesar de que ellos eran campeones de la división, porque tanto Benavidez era campeón del Consejo Mundial de Boxeo interino y Morrell regular de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que decir también que entre lo bueno y lo malo ha sido un gran año, creo yo, para el boxeo. Tuvimos combates espectaculares como el de Usyk frente a Fury, Beterbiev versus Bivol, los pesos chicos como siempre, regalándonos acción, espectáculo y show, pero yo creo que esto no justifica, ¿no?, el permiso o la aprobación de cierto tipo de peleas que no tienen el menor sentido alguno, lógica, ni tampoco que sea algo que vaya con el reglamento bajo el brazo. Existen ejemplos de boxeadores que han subido 2 divisiones y obviamente han logrado buenas victorias. Recuerdo el caso de Pacquiao, por ejemplo, subiendo a welter para retirar a De La Hoya. Canelo mismo, cuando subió de 160 a 175 para enfrentar a Kovalev. Hay más ejemplos, pero suelen ser excepciones, ¿no? La mayoría de veces este tipo de movimientos nunca suelen favorecer desde lo boxístico a quien sube 2 divisiones, ¿no? Amir Khan, como lo mencionamos con anterioridad, siendo brutalmente noqueado por Canelo Álvarez. Kell Brook, cuando subió con Gennady Golovkin, nunca jamás volvió a ser el mismo. Rigondeaux subiendo 2 divisiones para pelear frente a Lomachenko. Y la carrera, amén de lo que hayan sido los manejos, se ha desplomado, señores. La épica en el boxeo rara vez funciona. Y cuando me refiero a épica no me refiero a upset, me refiero a hacer estos tipos de experimentos de subir 2 divisiones y demás. Y los riesgos casi siempre superan a las recompensas, ¿no? Conclusión y una crítica directa. El problema no es solo de Canelo, el problema creo que es el manejo, la administración del boxeo. Organismos que permiten este tipo de combates con el aval obviamente de que haya cinturones en el medio, porque si no hay cinturones en el medio, amén de que pueda haber una peligrosidad, está la decisión del boxeador, pero avalarlo con los cinturones. Comisiones que oficializan peleas absurdas, como lo fue la comisión de Texas con Tyson y Jake Paul, y un deporte que ahora responde más al negocio que al mérito, que a la lógica. Sí, claro que Crawford es un talento, pero el boxeo no es un videojuego. No podés saltarte 2 divisiones y encima pelear por títulos del mundo y esperar competitividad y una pelea justa. Esta pelea creo yo que debió suceder en 2017 cuando ambos estaban en pesos similares, ¿no? Yo creo que ahora simplemente se trata de un espectáculo que solo va a ser para vender boletos y que va a asegurar seguramente un buen retiro para Terrence Crawford. ¿Qué opinas tú? ¿Esta pelea es un reto real o es una de las farsas que estamos viendo lastimosamente en el boxeo a día de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al video y recuerda que el 80% de la gente que ve este contenido no está suscripta. Por favor, vamos a cambiar eso, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.